Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos. Buenas tardes, Fray. Vamos a comenzar nuestra lección en el nombre del Buenas tardes, Fray. del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, Amén. llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la hora. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida, Ampáranos, Gran Señor. Señora. vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los Por siglos. los siglos Amén. de los Amén. siglos. Amén. Bueno, pues hemos estado recorriendo este documento del profesor Stefano de Fiores y lo que veíamos la última vez eran los testimonios que tenemos de la veneración a la Virgen Santísima en los epígrafes de los sarcófagos que se encuentran todavía, se pueden ver en el Museo Vaticano y en algunos museos de la antigüedad romana. Esos epígrafes nos dan el testimonio de que se invoca a la Virgen María con el nombre de Madre de Dios. Eso es en los epígrafes, pero también en las pinturas de las catacumbas encontramos de qué manera se veneraba a la Virgen Santísima. Simplemente presentando la imagen de la mujer sentada en un trono, en una silla, y sosteniendo sobre sus rodillas al pequeño niño Jesús. Eso lo podemos ver actualmente dentro de las catacumbas, allá en la ciudad de Roma, en las catacumbas de Priscila. Se encuentra ese testimonio que es del primer siglo, del segundo siglo después de Cristo. Es decir, aproximadamente del año 110, 140, es esa representación pictográfica de la veneración a la Virgen María dentro de las catacumbas. Y así el profesor de Fiores nos indica en qué otros elementos, aspectos podemos descubrir el culto a Santa María en la antigüedad cristiana. Tenemos que este autor propone el momento en que comienza el culto a la Virgen dentro de la iglesia. Encontramos que ella, la Virgen, es percibida por los cristianos como una mujer glorificada. Es una mujer que ha recibido con abundancia el Espíritu Santo. Así lo deja ver el protoevangelio de Santiago, en donde se presenta la Virgen revestida de santidad y bendecida por todas las generaciones de la tierra. Los apócrifos de la dormición, del cual ya vimos uno, encontramos también que María aparece revestida de santidad, revestida de una cualidad con la cual ella es posible que sea llevada a los cielos. En los apócrifos de la dormición encontramos ese testimonio de cómo la Virgen Santísima realiza su tránsito al paraíso. También encontramos en los apócrifos que se refieren a la Asunción de la Virgen, también encontramos la invocación de María como intercesora. Por ejemplo, el profesor de Fiores nos ofrece este documento, este testimonio. Cuando se hallaba en la tierra, María velaba por todos. Era como una providencia universal para todos sus súbditos. Asunta al cielo, constituye para el género humano una fortaleza que no puede ser destruida e intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Esto lo encontramos en una homilía del padre de la iglesia que se llama Theotecno de Libia,
en la homilía sobre la Asunción de la Santa Madre de Dios. Es un texto pues en el que se la invoca como intercesora ante nosotros, ante Cristo, intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Esta presencia de la Virgen María glorificada en los primeros testimonios de la Iglesia cristiana se puede encontrar también en las apariciones de la Virgen Santísima, como se recuerda en la iglesia de Santa Anastasia en Constantinopla. Ahí hay un testimonio que dice que la Virgen Santísima aparece al obispo Gregorio hacia el año 270 después de Cristo y que mientras pasaba la noche en vela este obispo Gregorio, tiene la visión del apóstol San Juan y después ve a otra figura frente a él que poco a poco se le va representando con la figura de una mujer mucho más hermosa de lo que es la condición humana. Era la Virgen María, la Madre del Señor, que exhortaba al joven obispo Juan allá en Constantinopla, lo exhortaba para que explicase el apóstol San Juan explicase al joven obispo Gregorio Taumaturgo el misterio de la verdadera fe. Es un testimonio que tenemos en la iglesia de Santa Anastasia en Constantinopla, que es otro documento del siglo II después de Cristo. Entonces, pues tenemos todos estos testimonios pictográficos del origen de cómo se le comenzó a dar a la Virgen la veneración como Madre de Dios a partir de las inscripciones epigráficas y también a partir de las imágenes, de los iconos que se dibujaban en los techos de las iglesias o en las paredes de las catacumbas. Esos son los testimonios de los orígenes, de cómo vemos que comienza el culto a la Virgen Santísima. Y luego, propiamente, el profesor de Fiores habla de los momentos en que la Virgen Santísima forma parte de la liturgia propiamente de la Iglesia. Él nos ofrece, el profesor de Fiores, nos ofrece una homilía del padre de la Iglesia, Melitón de Sardes, quien escribe hacia el año 170, es decir, en el siglo II, acerca de la homilía pascual. Es decir, Melitón de Sardes escribe una reflexión litúrgica para comprender el significado del misterio de la Pascua. Y allí en esa homilía que escribe este autor, Melitón de Sardes, en el año 170 después de Cristo, habla de la Virgen, porque dice el obispo Melitón de Sardes, dice que Cristo es quien se encarnó en una virgen. Cristo es quien nació de María, la Cordera pura. En esa homilía pues tenemos el testimonio escrito, si bien en griego por Melitón de Sardes, de esta inclusión de cómo ya se veneraba a la Virgen Santísima en el segundo siglo de la historia de la Iglesia a través de la homilía del día de Pascua que nos ha transmitido este autor, Melitón de Sardes. Y también tenemos una referencia a la Virgen Santísima en la liturgia bautismal, en donde el documento escrito por el padre Hipólito se llama el documento La Tradición Apostólica, que como sabemos es un documento en donde los apóstoles ponen los temas, las oraciones, las reflexiones
acerca de los misterios más importantes, fundamentales de la vida del cristiano. Y en ese documento, la tradición apostólica se ofrece los elementos, los rudimentos, podríamos decir, lo más elemental que debía profesar el cristiano que recién se bautizaba. Y ahí encontramos la triple profesión de fe en las personas de la Santísima Trinidad y la triple inmersión en el agua. Es decir, la liturgia del bautismo en esa época, en el siglo II, se realizaba en una piscina, en una alberca, y lo que se hacía era que el fiel cristiano que quería bautizarse debía profesar la triple profesión en las tres personas de la Santísima Trinidad y debía ser sumergido en el agua 3 veces. Y a la vez se proclamaba la fe en la Santísima Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y cuando se mencionaba la fe en Jesucristo, en el Hijo, se decía que era nacido por medio del Espíritu Santo de la Virgen María. Ahí tenemos un testimonio del siglo II de cómo la Virgen Santísima ya formaba parte de la liturgia bautismal, según este padre de la iglesia, Hipólito que nos transmite este rito del bautismo, en donde el fiel cristiano que se bautizaba era sumergido por 3 veces en el agua y profesaba 3 veces su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y al mencionar el Hijo, su fe en el Hijo, se mencionaba a Jesús como nacido por medio del Espíritu Santo de María Virgen. Ahí está pues el testimonio de que la Virgen Santísima, el nombre, la mención, aparece ya desde la liturgia bautismal del segundo siglo después de Cristo. Y acerca de la inclusión del nombre de María en la liturgia eucarística, es decir, en la misa, además de esta remembranza de Melitón de Sardes en el misterio pascual, también tenemos los himnos de la resurrección que compuso el padre de la iglesia, Efrén, y también se dice que hasta el siglo IV, es decir, hacia el 320, 350 después de Cristo, después ya del edicto de Milán por Constantino, ya tenemos una mención de la Virgen Santísima al referirse los homiletas, los padres de la iglesia, los obispos, a los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús. Hacia el siglo IV, pues, encontramos que entra de lleno en la mención de la Virgen Santísima en la liturgia de la Pascua, celebrada por la iglesia, por estos padres de la iglesia, concretamente Efrén, de quien tenemos una colección de himnos sobre la resurrección. Y después, en la Navidad, es decir, hemos hablado de que la Virgen Santísima se introduce en primer lugar en la liturgia eucarística para la celebración de la Pascua, pero también en Navidad, en Roma, desde el año 366, se difunde esta celebración de la Virgen Santísima en el nacimiento de Cristo. Junto con el nacimiento de Cristo se añade también la celebración del tiempo preparatorio a la Navidad, que se le llama el tiempo de Adviento. En este tiempo preparatorio a la Navidad, la memoria de la Virgen Santísima se transforma en una festividad de Santa María. De ello tenemos el testimonio en algunos padres de la Iglesia del siglo IV y del siglo V,
como son las homilías de San Basilio, de Gregorio de Niza, de Anfiloquio, de Teódoto de Ancira y de Proclo de Constantinopla. Estos padres de la Iglesia tienen escritas las homilías del parto, acerca del parto de la Virgen María, en relación con el nacimiento de Jesús. Y en esas homilías, desde luego, pues introduce la veneración a la maternidad de la Virgen en el tiempo, en el periodo de la Navidad o del Adviento. También se añaden a esas homilías sobre la Navidad, sobre el Adviento, se añaden unos himnos de Efrén, el padre de la iglesia de Siria, en donde se relata el nacimiento de Jesús y al contemplar el misterio de Dios hecho hombre, se menciona a la Virgen Santísima como parte de la economía de la salvación. Es decir, que no se puede separar a la Virgen Santísima del relato, de la homilía, del festejo, del nacimiento de Jesús. También lo encontramos también en las homilías de San Ambrosio, quien muere hacia el año 397. Es decir, estamos ya hacia fines del siglo IV, en donde este padre de la iglesia, Ambrosio de Milán, compone himnos para la Navidad y para la Epifanía, en donde se relata de qué manera Cristo se hace hombre, de qué manera Cristo se encarnó en el seno de la Virgen y aparece la Virgen Santísima como el personaje protagonista del parto, de la concepción de Cristo y del parto de Cristo, con lo cual se prepara la formulación de los prefacios. En esos prefacios, acerca de la Virgen Santísima, se proclama el sacramento, se proclama la unión de la Virgen Santísima con su Hijo Jesucristo, porque se celebra a la Virgen y Madre, que fue la única entre las mujeres que mereció llevar en sus castas entrañas al Señor del mundo, como lo dice ese sacramentario, es decir, un libro de los sacramentos que se publicó hacia el año 397, cuando fue obispo San Ambrosio en la ciudad de Milán, en el norte de Italia. También hay otros comentarios de los padres de la Iglesia acerca de los evangelios de la infancia, es decir, los relatos de los evangelios de San Lucas y de San Mateo, que nos hablan de cómo Jesucristo vino al mundo. Los padres de la Iglesia comentan esos dos capítulos de San Mateo, esos dos primeros capítulos de San Lucas, y así tenemos esas homilías de los padres de la Iglesia acerca de los evangelios de la infancia. Poco a poco se le va otorgando mayores alabanzas a la Virgen María en el reconocimiento de su parto virginal. Se invoca a la Virgen Santísima y se utilizan los términos de San Lucas, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 28, alégrate María. En el capítulo 1, verso 42 de San Lucas, eres bendita porque has creído. Y en el capítulo 1, verso 45 de San Lucas, es bienaventurada porque lo que ha escuchado de parte de Dios se cumplirá en su persona. Son pues los términos que toman los padres de la Iglesia para alabar a la Virgen, utilizando las propias palabras del Evangelio de San Lucas, pero que en las celebraciones litúrgicas ya se atribuyen esas cualidades de la Virgen
como bendita, como bienaventurada, como elegida del Altísimo, y se ponen esas palabras dentro de un contexto de oración eclesial. Esto que sucede también ocurre en el caso de la homilía de San Gregorio de Niza, en la que se invita a los fieles a actualizar el saludo que el ángel Gabriel le dio a la Virgen. Dice así Gregorio de Niza en la homilía sobre la Anunciación. Vamos pues, queridísimos hermanos, aportemos también nosotros nuestro tributo según nuestras posibilidades, uniéndonos a la voz del ángel y exclamando: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Después un texto, un párrafo de la homilía de San Gregorio de Niza, atribuida al día de la Anunciación de la Virgen, de la Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen en Nazaret. También tenemos otros himnos que podemos recordar: el himno Acatistos del siglo VII de autor anónimo, en donde también se celebra la memoria de la Virgen Santísima y se le venera en la iglesia griega, porque ese himno Acatistos está escrito en griego y fue elaborado allá en el Oriente, en la iglesia griega de la antigüedad. Además de otras oraciones de contenido mariano, encontramos en los sacramentarios, es decir, en los libros donde se reúnen los ritos para celebrar los sacramentos. En el sacramentario gelasiano, en el sacramentario veronés y en el sacramentario adriánico, que llevan el nombre de los autores que recopilaron esas oraciones para la celebración de la liturgia, de los sacramentos o de la Eucaristía. Gelasiano, veronés y adriánico, que llevan el nombre de los autores de esos libros litúrgicos, así llamados sacramentarios, que son documentos del siglo IV, V y VI. Y en uno de ellos encontramos la fórmula del canon romano, del canon con el cual se consagran las especies del pan y del vino, en donde se dice: en comunión con la Iglesia veneramos la memoria de la siempre Virgen María, Madre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos la primera mención de la Virgen Santísima dentro del texto litúrgico de la oración eucarística, por medio de la cual se consagra el pan y el vino. En esa oración eucarística encontramos este párrafo que dice: en comunión con la Iglesia veneramos la memoria de la siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y así tenemos la memoria del Señor Jesucristo y de los santos dentro del canon romano, a partir de este sacramentario sacramentario gelasiano del siglo IV después de Cristo. Desde entonces, pues, tenemos ya la veneración a la Virgen Santísima incluida dentro del canon de la Santa Misa, dentro de la prex eucarística, de la oración por medio de la cual se consagran las especies del pan y del vino y se transforma el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. También tenemos otro testimonio del obispo Sergio de Antioquía, quien promueve en la liturgia romana la devoción a la cruz y la devoción a las fiestas de la Virgen. Este autor, Sergio, que muere en el año 701,
conmemora los sucesos de la vida de la Virgen María. El Papa Sergio I del siglo VIII, o más bien séptimo, porque gobierna la Iglesia del año 687 al año 701, es decir, poco más de 14 años. Este Papa Sergio I dispone que 4 veces al año se celebre una procesión desde Roma hasta la Basílica de Santa María Mayor, y en esas 4 procesiones se debían celebrar el día 8 de septiembre la Natividad de María, el 25 de marzo la Anunciación del ángel Gabriel a María, el 2 de febrero el encuentro con el Señor en el templo, y el 15 de agosto la memoria de la Asunción a la Virgen. Vean pues que en el Papa Sergio I encontramos la liturgia romana, en donde promueve las festividades más importantes de la Virgen María, que son el 8 de septiembre, el nacimiento de María, el 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación, el 2 de febrero, el encuentro con el Señor en el templo, y el 15 de agosto, la Asunción de María a los cielos, que son fiestas promovidas por el Papa Sergio I, allá por el siglo VII, a fines por ahí en el 680, 690. Y luego, si profundizamos un poco en los textos de los padres de la Iglesia, encontramos que ellos subrayan la maternidad virginal de la Virgen y favorecen la fe en esta maternidad virginal, caracterizándola como la nueva Eva. Con ello se logra que la fe de los fieles madura en el respeto y en la alabanza hacia la Madre de Jesús, a despecho de quienes no creían en la virginidad, en la maternidad de María. Dice así el documento que nos ofrece el profesor de Fiores para dar testimonio de esta veneración a la Virgen acerca de la maternidad, en el texto que nos ofrece del padre de la Iglesia Orígenes, homilía sobre San Lucas. Dice así Orígenes: ningún hombre había tocado el santo cuerpo de la Madre del Señor, digno de toda veneración. Por tanto, si María fue declarada bendita por el Espíritu Santo, ¿de qué modo habría podido el Señor renegar de su Madre Santísima? De modo pues que aquí Orígenes reconoce que el santo cuerpo de la Virgen era digno de toda veneración, y el Señor Jesús no podía renegar de haber nacido del cuerpo de María, porque había sido declarado ese cuerpo santísimo cuando fue bendecida por el Espíritu Santo al encarnarse la segunda persona de la Santísima Trinidad en el cuerpo de la Virgen. Ese es el testimonio del padre de la Iglesia Orígenes, de quien ya se conoce este texto, de la defensa que hace del cuerpo santísimo de la Virgen, porque ha sido lleno del Espíritu Santo para poder engendrar en su cuerpo al propio Hijo de Dios. La santidad de María se reconoce también en otros padres de la Iglesia. Como decíamos, en Orígenes, este padre de la Iglesia la reconoce como toda santa, en griego Panagía, es decir, toda santa, inmaculada, concebida desde el vientre materno, cuando fue concebida la Virgen en el vientre de su mamá Santana. La Virgen ha sido inmaculada, concebida sin mancha de pecado original. Así lo dicen los padres de la Iglesia, quienes la llaman totalmente santa, Panagía. Panagía es un término griego que significa toda santa, completamente santificada.
Y con ese título, los padres de la Iglesia, Orígenes, San Agustín, la proclaman digna de veneración, totalmente santa, santísima, Madre de Dios, Madre del Hijo Jesucristo. De modo pues que en esos textos de los padres de la Iglesia del siglo IV encontramos también este testimonio de veneración a María Santísima como Madre de su Hijo. Cuando los padres de la Iglesia se plantean el tema de qué manera la Virgen había sido concebida sin mancha de pecado, ¿cómo argumentan los padres de la Iglesia la realidad de que en María no existe ningún pecado? Ese problema lo plantea ya el hereje Pelagio allá por el siglo IV, V después de Cristo. Y Juliano de Eclano también habla de la polémica entre San Agustín y este padre de la Iglesia Juliano, quien recrimina a San Agustín diciéndole, tú abandonas a María en poder del demonio a consecuencia de su nacimiento. Así le decía Juliano de Eclano a San Agustín. Y San Agustín desarrolla la respuesta en dos líneas. Por una parte, San Agustín considera que María es una excepción al dominio del pecado universal de todos los hombres. Y dice San Agustín, excluyamos a la Santa Virgen María, con respecto a la cual no quiero que se hable de algún pecado. Esa es la respuesta que da San Agustín a Juliano Eclano acerca de la santidad de la Virgen. Pero también San Agustín no renuncia al principio de la redención universal. Por eso San Agustín escribe una frase con la que armoniza la universalidad del pecado y la inocencia de María. Es decir, que San Agustín acepta que todos los seres humanos hemos caído en la condena del pecado original, pero San Agustín en este texto reserva a la Virgen Santísima acerca de ese pecado universal en el que todos los seres humanos, por solidaridad con Adán y Eva, hemos caído. Dice así San Agustín, en cuanto a María, no entregamos al diablo a la Virgen Santísima porque nació. Todo lo contrario, mantenemos que la consecuencia del pecado queda anulada porque la Virgen Santísima recibió la gracia del nuevo nacimiento. Vean pues cómo San Agustín de Hipona en el siglo IV defiende ya desde entonces la concepción inmaculada de María en el seno de su madre Santana. Diciendo así, en esa respuesta al otro padre de la Iglesia, que se llamaba Juliano de Eclano, San Agustín le responde, a la Virgen nosotros no la entregamos al poder del diablo por el hecho de que haya nacido, sino que sostenemos, afirmamos que la consecuencia del pecado en María queda anulada por la gracia que recibió de su Hijo Jesucristo de haber renacido a la vida nueva. Entonces, pues, vemos de qué manera la Virgen Santísima interviene, es introducida en la liturgia de la Iglesia, reconociéndose su virginidad, su maternidad, su excepción de todo pecado, ya desde el siglo IV de estos padres de la Iglesia, de quien el profesor de Fiores nos da el testimonio. Vamos a terminar